15. El maestro habla sobre la realidad del celibato. Todos los asistentes a la segunda cámara escuchábamos atentos y en un profundo y respetuoso silencio, aquel gran jerarca de la venerable logia blanca, que con gran solemnidad nos hablaba con su verbo de fuego los grandes misterios de la vida y de la muerte, así. Alguna vez, tal como ya lo he referido muchas veces aquí en esta sala, estando en el estado de Samadhi o Sartori, pregunté a Devi Kundalini en la siguiente forma. ¿Es posible que allá en el mundo físico exista alguien que pueda autorrealizarse sin necesidad de la magia sexual? La respuesta fue terrible: imposible, hijo mío, eso no es posible. Yo me quedé reflexionando. Cuando pensamos en tantos equivocados sinceros que abundan en el mundo y que creen que es mediante el celibato como pueden llegar a la autorrealización íntima del ser, no puede uno menos que sentir verdadera compasión por la humanidad. Quienes así piensan, quienes defienden el celibato, en el fondo no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran, no solamente no saben, sino además no saben que no saben. Si esos tuvieran completamente despierto el sentido espacial, podrían verificar por sí mismos directamente la cruda realidad del animal intelectual. Entonces se darían cuenta cabal de que no poseen realmente esos cuerpos suprasensibles de que hablan los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Cuando alguien que ha desarrollado realmente los chakras, estudia detenidamente el Génesis, puede darse perfecta cuenta de que todas las personas, únicamente poseen un solo cuerpo, el físico y nada más. Y el lingam sarira de los indostaneses, la momia de Paracelso. Entonces, ¿qué? El cuerpo vital no es realmente más que la sección superior del cuerpo físico y más allá del mismo cuerpo celular con el asiento vital. ¿Qué es lo que en verdad tienen las gentes comunes? El ego, sí. Tienen algo más, el ego. El yo, el mí mismo, el sí mismo. Ese ego puede ser confundido con el cuerpo astral y muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas lo han confundido. No solamente lo confundieron en el pasado, sino que todavía lo siguen confundiendo. El ego es una suma de valores negativos, un manojo o ramo, dijéramos, de pasiones, odios, celos, desconfianza, fornicaciones, envidia, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ego, no es el cuerpo astral. Llegar a evidenciar esta realidad, es necesario, pero solamente es posible mediante el despertar de los chakras. Llegar a comprobar esta verdad del animal intelectual, es muy importante, pero solamente puede verificar eso quien despierta conciencia. El inconsciente, el dormido, jamás podría verificar esta verdad. Las distintas escuelas de pensamiento pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas nos dicen que el hombre tiene un cuerpo mental. Acepto esto para nos, pero no podría aceptarlo para el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Repito, el bípedo tricerebrado o el homúnculo racional, para ser más claro, no tiene cuerpo mental, no tiene mente, tiene mentes, que es cosa muy diferente. Explico. El ego es una suma de agregados psíquicos o de entidades perniciosas que personifican a nuestros errores. Es obvio que cada una de esas partículas diabólicas posee una mente propia. Hablando en otros términos diré, el ego es una suma de yoes, no es un yo sino muchos yoes dentro de cada individuo. Esto poco lo pueden entender algunos y sin embargo tenemos que entenderlo todos. El yo de la ira, el yo de la fornicación, el yo del odio, el yo de la violencia, etcétera, 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 son diversos yoes, a simple vista no se ven, con el sentido espacial sí se ven. Quien tenga el sentido espacial podrá verificar lo que yo estoy diciendo. Ese conjunto de yoes es muy variable y constituye el ego. Que cada uno de esos yoes tenga mente propia, es verdad. Son pues muchas las veces que cuando estamos llenos de odio vemos negro todo cuanto nos rodea, cuando estamos llenos de envidia, todo lo vemos verde, nos disgusta el triunfo de los demás, etc. Cuando tenemos proyectos en la mente, parece que somos genios, así lo sentimos, y cada yo que controla los centros capitales de la máquina orgánica, se siente el amo, el señor, el único. Un individuo que le jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con ese juramento. El yo que se entusiasma por estos estudios, que concurre aquí a este centro, a esta sala de
Estudios. Mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con estos estudios y entonces vemos cómo el sujeto se retira, no vuelve. Así pues somos máquinas manejadas por muchas entidades perversas, no somos individuos, no nos hemos individualizado todavía, nos encontramos en un estado lamentable, pero nos creemos dioses. Debemos reflexionar en esto profundamente. ¿Cuál mente pues tenemos? Si la mente que hoy piensa una cosa, mañana es desplazada por una mente que piensa otra cosa. El animal intelectual no tiene cuerpo mental. Hallándonos pues en estas condiciones, debemos reflexionar. Se nos ha dicho que tenemos un cuerpo causal, así lo dicen los pseudoesoteristas, así lo afirman los pseudoocultistas, pero el cuerpo causal, es el cuerpo de la voluntad consciente. El hombre que posee la voluntad consciente, jamás es víctima de las circunstancias, puede determinarlas a voluntad, pero no ser víctima de ellas. El que es víctima de las circunstancias no tiene cuerpo de la voluntad consciente, no lo posee y si lo poseyera no sería víctima de las circunstancias, pero los pseudo-ocultistas creen que el hombre tiene ese cuerpo de la voluntad. Los hechos demuestran lo contrario, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendimos. Así pues, lo único que poseemos dentro, es la bestia, el ego animal. Hay algo más decente que tenemos, eso sí, me refiero a la esencia, es lo más aristocrático que tenemos dentro, pero esa esencia está embotellada entre todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones que controlan a la máquina orgánica. Esta esencia está dormida, condicionada, embotellada, absorbida por todos esos yoes pendencieros y gritones. Esta esencia se procesa de acuerdo con su propio condicionamiento, ese es el estado en que nos encontramos mis caros hermanos y la única panacea que nos dan los ignorantes ilustrados del pseudo-ocultismo y del pseudo-esoterismo barato es el celibato. ¿Creéis vosotros que tal celibato absurdo podría convertirnos en dioses? Ahí tenemos comunidades enteras, no quiero nombrar a ninguna, de religiosos célibes, ¿cuál de ellos se ha autorrealizado? En el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, aunque las tres fuerzas puedan manifestarse. Realmente solo está en todo su poderío y en toda su plenitud, el santo afirmar. En el animal intelectual llamado mujer, está activa la segunda fuerza, el santo negar.